A ver. Hoy día, hermanos, es viernes 17 de abril. Viernes 17 de abril, hermanos. El título para la lección de hoy día, ahí está en la pantalla, hermanos, que dice, a ver, por favor, participar ahora sí, confirmen si se ve la presentación, lean ese título. A ver, hermano, hermana. Para estudiar y meditar. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, para estudiar y meditar, ¿no? Para estudiar y meditar. Muy bien. Entonces, ahora vamos a estudiar y meditar en este día. Vamos a ver qué dice nuestra lección de escuela sabática. Son párrafos del espíritu de profecía, mayormente, ¿no? Entonces, vamos a leer. Dice aquí, hermanos, nuestra lección. Dice que cuanto más nos acerquemos a Jesús, cuanto más nos acerquemos a Jesús, esto habría que captar y ver en la práctica, a ver si ayudan, apoyan, hermanos. ¿Cómo es eso de cuanto más nos acerquemos a Jesús? ¿Cómo es acercarse a Jesús, pero más, un poco más, un poco más y un poco más te acercas a Jesús? ¿Cómo uno en la práctica hace eso? En la vida práctica, como nosotros nos estamos acercando más a Jesús. Y alguien puede colaborar ahí, decir, bueno, de esta manera, nos acercamos más a Jesús. A ver, participen, ayuden. Ahí dice, ¿no? Cuanto más nos acerquemos a Jesús y más claramente, dice aquí, apreciemos la pureza de su carácter, ¿no? O sea, que de hecho, ¿no? Cuanto más nos acerquemos a Él, dice, vamos a apreciar más la pureza de su carácter, vamos a ver Hermano más Josué, su carácter con mayor claridad. Sí, hermana, por favor, ayude. bueno, es cuando hablamos lo mismo que la ley, ¿cierto? Hablamos de un espejo. Lo mismo cuando nos acercamos a Jesús, ¿cierto? Como si fuera un espejo, vamos viendo nuestras imperfecciones, ¿cierto? Esas imperfecciones que no notamos al caminar porque no nos vemos, ¿cierto? Pero cuando vemos a Jesús, vemos esas imperfecciones y reconocemos nuestra necesidad de Él. O sea, sabemos que Cristo es nuestro Salvador, eh, y eso es humildad. Reconocer que necesitamos de este Salvador es ser humildes. Hoy, esta semana estuvimos hablando acerca del orgullo y lo terrible y las consecuencias horribles que tiene el orgullo. Eh, Reconocer nuestra necesidad de Dios, primero nos pone en un plano inferior, ¿cierto? De humildad, de necesidad y de reconocimiento de que sin Él no somos nada, porque como somos pecadores, la paga del pecado es muerte. Sin Él nosotros no existimos, no somos nada. Aunque estemos vivos en este mundo, sin Él no somos nada. Entonces, eh, ver el hermoso sacrificio que hizo Él por cada uno de nosotros, entender que siendo Dios vino a este mundo y se rebajó, ¿cierto? No tuvo en estima su poder, sino que Él se despojó de todo eso, de toda su gloria, y vino a nacer en este mundo lleno de pecado y hermanos, en la forma más humilde que se podría haber nacido, ¿cierto? Eh, en un establo, puesto en un pesebre. Entonces, nos viene a enseñar eso, que nosotros estamos llamados a ser humildes, a ser siervos, a servir. Y a eso Él vino también, ¿cierto? A darnos ejemplo. Muy bien, ahí está, hermanos, pues esto de acercarnos más al Señor. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Como dice la cita ahí, más claramente apreciamos la pureza, ¿no? Del carácter. Como el espejo, dice nuestra hermana, ¿no? De lejos hay un espejo, pero estamos lejos del espejo, claro, no nos vemos, ¿no?
claramente. Pero cuanto más nos acercamos al espejo, entonces vemos claramente, ¿no? De repente, algo que tenemos en nuestra apariencia que no está bien, entonces vemos claramente, no, acá no estoy vestido bien, ¿no? Entonces, uno se arregla, ¿no es cierto? De repente el cuello del saco estaba doblado, oye, esto no me he dado cuenta. Entonces, es así. Entonces, cuanto uno más se acerca, así sería, ¿no, hermanos? Cuanto uno más se acerca de Jesús, tal vez la pregunta permanece, ¿no? Pero ¿cómo yo lo hago? No, o sea, me acerco más a través sería, ¿no? Del estudio de su palabra, ¿no? De meditar y aquí, como dicen, ¿no? Estudiar, meditar. Entonces, ahí es cuando nos vamos acercando más a Dios, ¿no? Meditando, reflexionando, ¿no? En estas palabras que estamos haciendo, ahí nos acercamos más. Porque también esto lo que leemos, hermanos, una lectura rápida le podemos dar, unos 5 minutos terminamos todo de leer, ¿no? Toda esta lección, pero no hemos entendido nada, ¿no? Hermano Justo, Sí, por favor, participe, hermano. buenos días, hermanos, con todos. Buen día, buen día. La lección dice que tenemos que meditar, tenemos que recordar lo de la semana que hemos de lunes a viernes, ¿no? Los de domingo. Inclusive sábado a la tarde ya estamos ya tocando los temas. Bartimeo es un ciego que nos da una lección, cómo es acercarse a Dios, a Cristo. Él había escuchado que alguien poderoso caminaba por allí. Era hijo de David, Cristo, el Redentor. Todo el mundo sabía que venía alguien del linaje de David, la simiente de la mujer. Todo el pueblo lo sabía. Y cuando uno pierde un sentido, se agudizan los otros sentidos, en este caso la percepción. Y era bien agudo de este siervo de Dios, pero era ciego, lamentablemente. Y a los ciegos se le daba una capa gruesa, eso era su riqueza, era prácticamente como una carpa de campaña. Cuando hacía frío, se abrigaba con ello y era su seguridad, su confort, podemos decir. Y alguien dijo que pasaría por ese camino donde él se encontraba, Jesús. Y él dejó la capa a un lado y empezó a dar gritos. Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le hacía callar. Cuanto más le hacían callar, él gritaba a voz en cuello. Y Jesús, su carácter es amor, es misericordia. Se acercó, déjalo venir a mí, dice, y se acercó. Y Bartimeo recibió la vista y glorificaba, saltaba de gritos, glorificaba a Dios. Bartimeo por primera vez vio la luz del sol. Por primera vez vio que las cosas eran a colores. Por primera vez vio los pajaritos que sus oídos solamente escuchaban, ahora le conoce. Eso es conocer a Jesús. Y nosotros figuradamente hemos caminado sin Cristo en la oscuridad como Bartimeo. Es verdad, nuestros ojos están mirando, pero no ven. Nuestros oídos escuchaban, pero no entienden. Todo ello era para nosotros simplemente vivir en la oscuridad, pero cuando conocemos a Cristo, el Señor nos pone la mente de Cristo. Entendemos qué es lo malo, qué es lo bueno. Entendemos discernir y separar lo justo de lo injusto. Eso es la maravilla de acercarse a Cristo. Se puede decir muchas cosas acerca de esta lección.
Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Ahí está, hermanos, una ilustración de acercarse más a Cristo. Y como dice, cuanto más nos acerquemos a Jesús y más claramente apreciemos la pureza de su carácter, con mayor claridad, dice, discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y nos sentiremos pues menos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, pero ahí está el ejemplo de Bartimeo, ¿no, hermanos? De acercarse. La pregunta era eso, de acercarse más a Jesús, ¿no? Y sinceramente, pues Bartimeo se acercó. Él sabía teóricamente quién era Jesús y cuando entendió, el ciego entendió que por ahí estaba pasando Jesús, entonces pues él dejó su capa, todo y le siguió. El ciego, se acercó. Y de hecho, hermanos, hay oposición de parte de la gente, ¿no? Le dice que se calle, bueno, tal vez querían la gente que no se acerque más a Jesús. Pero el Señor Jesús, pues, quiere, ¿no? Que la gente que se acerca más eh, venga hacia Él, ¿no? Y, y recibió la vista, ¿no? Recibió la vista. Tal vez nosotros también al acercarnos más, el enemigo, el diablo, va a tratar de decir no te acerques, ¿no? De una y otra forma utilizando personas, no familiares, amigos, o sea, de que no te acerques más a Jesús, pues no. Tal vez te digan eres fanático, pero no sé qué cosas te pueden decir. Pero, hermanos, el ejemplo ahí está, Bartimeo. Entonces, hermanos, pero en el fondo acá la cita que dice aquí, eh, cuanto más nos acerquemos, entonces, hermanos, cuanto más nos acerquemos a nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Eh, Aparte de que vamos a tener muchas bendiciones, pero también una cosa que vamos a ver a lo largo de toda la Biblia, y seguramente en nuestras experiencias también, es que vemos claramente lo que somos. O sea, discernimos, o sea, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de lo que es bueno, de lo que es malo, y nos damos cuenta que cuán malos somos. La excesiva pecaminosidad del pecado. Entonces ahí sí nos avergonzamos, nos sentimos menos inclinados, dice, a ensalzarnos a nosotros mismos. Claro, cuando estamos lejos de Dios, nos ensalzamos. Esa es la vanagloria que habíamos estudiado, ¿no? Nos gloriamos, ensalzarse es vanagloriarse, ¿no? Entonces, pero cuando nos acercamos al Señor nos damos cuenta, pues, no realmente de que eh, de nada vale todas las cosas, ¿no? Que pudiéramos tener, y eso incluso nos damos cuenta, es gracias a Dios. Bueno, a ver, hermanos, por ahí vamos. Si alguien quiere comentar su testimonio, algo de repente quiere compartir, comparta también, hermano, para poder entender estas citas. Antes de la honra, dice la Biblia, hermanos, antes de la honra viene la humildad. Hermanos, cuando somos honrados, o sea, ¿cómo diríamos, no? La gente nos ve con aprecio y todo, ¿no es cierto? Es porque hemos sido humildes. Siempre, la gente incrédula, todo va a honrar, ¿no es cierto? ¿A quién? A aquel que es humilde, ¿no? Antes de la honra, ese es un principio, hermanos, ¿no? Que dice la Biblia. Antes de la honra, antes de que tú seas honrado, beneficiado, bendecido, ¿no es cierto? En algo, es porque tú antes has estado humilde, ¿no? Humilde. O sea, el humilde va a ser honrado, en otras palabras, siempre.
Dice aquí, para ocupar un lugar elevado ante los hombres, ¿no? Como hablábamos ayer de quién es el mayor, ¿no? Entre los discípulos. Y aquí dice, para ocupar un lugar elevado entre los hombres, el cielo elige al obrero que como Juan el Bautista toma un lugar humilde delante de Dios. O sea, Dios que conoce los corazones, Él elige, ¿no? Elige, ¿no? A una persona para que sea su siervo, su profeta, ¿no? Elige a alguien para que pueda llevar su mensaje. El Señor elige, Dios elige. No es que nosotros nos elegimos, ¿no? No, sino Dios es el que elige, ¿no? A Juan el Bautista, Dios lo eligió. Antes de que naciera, ya el Señor lo eligió, ¿no? Incluso ah, no, la mamá de Juan Bautista, ella era estéril, ya era de edad, ¿no? Y estéril. Y, pero sin embargo, para Dios no es nada difícil y Dios eligió a esta mujer, Elizabeth, ¿no es cierto?, para que tenga a ese hijo, Juan Bautista, ¿no? Y pudiera ser pues un instrumento delante de Dios, ¿no? Entonces, eh, dice aquí, el discípulo, hermanos, el discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. A ver, hermanos, miren aquí, dice, el discípulo que más se asemeja a un niño. Pues nosotros se supone que somos discípulos. Pues, ¿quién de nosotros nos asemejamos a un niño? Dice, el que se asemeja más a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Eficiente, ¿ah? En la labor para Dios, en el trabajo que Dios nos pueda dar. A todos nos da el trabajo, ¿no es cierto?, de predicar la palabra del Señor. Pero ¿quién va a hacer un trabajo más eficiente? Aquel que asemeja a un niño. Si alguien puede explicar eso, ¿cómo es eso de asemejarse a un niño? ¿No? Claro, hay pasajes bíblicos donde hablan, ¿no?, de que ya no debemos ser como niños, sino debemos ser ya maduros, ¿no es cierto? Eh, ya no comer leche o tomar leche, sino ya comida sólida. Pero aquí, hermanos, a ver si alguien puede explicar, el discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. ¿En qué aspecto, hermanos? No, claro, los que ya tenemos edad, así ya físicamente no podemos volver pues a ser niños. Pero ¿en qué aspecto el adulto puede asemejarse a un niño? Debemos asemejarnos a un niño. Los niños son moldeables. Los niños absorben eh, toda la información, la van aprendiendo y los niños ven y aprenden por el ejemplo. Entonces, yo me imagino que se referirá a eso también, además de lo que siempre hablamos, de que en los niños no hay orgullo a veces, en el sentido de que si se enoja con su amiguito, al rato están jugando nuevamente, o sea, no hay, no hay rencor, no hay esas cosas. Muy bien, muy bien, muy bien. Así es, pues no, el niño se puede pelear con su amiguito, pero después se olvida, ¿no es cierto? No mantiene resentimientos, ¿no? Rencor se olvida. Y sigue igual, ¿no? Jugando, ¿no? Como si nunca hubiesen peleado y así. Son características, ¿no? En este caso, ¿cómo es que el discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios? Y como dice nuestra hermana, el niño también es moldeable, aprende, dijo, por el ejemplo, no hay orgullo en sí, ¿no? En el niño, tal vez no, en la generalidad, vamos a decir así, ¿no? Eh,
Se puede Hermano enojar, se Augusto, olvida. Sí, sí, hermano Marcelino, a ver, participe. hablando de niños, los niños no discriminan. Cuando son pequeñitos pueden jugar con una dama, con un varón, un morenito, un chino, un amarillo. No, no, no discrimina. Con tal que sea niño como él, juega, habla, dialoga, se relaciona, ríe, corre, brinca. Todo hace sin discriminar a nadie. Y luego, en pedagogía se aprende un pedagogo, un profesor, un maestro. Un hombre adulto, para enseñarle alguna lección a un niño, tiene que bajar hasta la estatura del niño, no solamente físicamente, sino también sus emociones tienen que estar a la par del niño. Si no, el niño no le va a entender las lecciones que quiere impartirle y Jesús era maestro. Se inclinaba a ellos. Quizás se ponía de cuclillas, de rodillas, no sé, pero hasta la altura del niño. Luego los subía a sus rodillas, los hacía sentar y empezaba a darles lecciones. Y al que a mí viene, no le echo fuera, dice. Entonces, el niño no necesita ese acto de a bajarse a la altura del niño, porque ya está ya en esa altura. Por eso que cuando una persona conoce de Cristo y si está reflejando el carácter de Cristo, no necesita humillarse, ya es humilde para reflejar el carácter de Cristo. En ese sentido, los niños nos enseñan una gran lección. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, participemos. Bueno, Sí, por favor, hermano, participe. solamente para adicionar a lo que dijo nuestro hermano Marcelino, un niño se puede tener discrepancia, diríamos, o se pueden enojar entre niños, se pueden pelear, luego están jugando nuevamente. Ahí, el corazón de un niño es apacible, y dijo la hermana moldeable. ¿Sabe qué? Si usted ordena a un niño con amor, el niño lo hace, cree en ti. El niño, ¿sabe qué, hermanos? Significa mucho, mucho en las manos de Dios. Y si la pluma inspirada siempre se dirige a los niños, ¿qué dice? Que serán los niños los que terminen la predicación, incluso los ancianos y los laicos. Un niño representa mucho en las manos de Dios. Si no fueres como niños, dice él. Tenemos que, no es que rebajarnos, no es, sino tenemos que bajar nuestro corazón al nivel de niño. No ser ofensivos, pues los niños, como dijo, se reúnen entre niños, entre incluso hijos. A veces los padres están a distanciados los padres, pero los hijos están juntos, están jugando. No hay discriminación entre ellos. No hay discrepancia, no hay política, no hay ni religión, no hay nada. Entre niños juegan. Qué lindo es. Si no fueres como niños, aún creo, dicen, no entraréis al reino de los cielos. Hermanos, el ser niño significa mucho. Seamos como niños, hermanos. Hablo en el corazón apacible de lo que es un niño. Que Dios nos bendiga y que podamos asemejarnos para poder estar siempre en la presencia de Dios. Por eso dice Dios, hijitos míos, nos trata como niños,
¿Para qué padre un hijo es adulto ya? Mis hijitos, ¿no? ¿Cómo no es un niño, mi hijo? Decimos muchas veces, ¿no? ¿Cómo no encuentro todavía ese niño de antes, ¿no? Que Dios nos bendiga, hermanos, a poder asemejarnos a los niños. Es todo, man. Muy bien, gracias por vuestra participación, hermanos. Muy bien, hay una diferencia, ¿no? En el caso del adulto y el niño, aparte de la parte física, y sobre todo, ¿no? Como estamos hablando acerca del carácter, hermanos, y estamos hablando del orgullo versus la humildad, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos vamos entrando, esto en el carácter, de que, no sé, alguien escuchó una ilustración de que, por decir, hay varios niños y cada uno tiene su porción, pero hay una porción que sobró ahí. Entonces, el niño es el primero que termina, seguramente lo va a tomar y lo va a agarrar y se lo va a comer. Pero en los adultos, si ve eso, entonces el adulto quiere tomarlo, quiere comerlo eso, pero no lo hace, ¿no es cierto? Se detiene, ¿no? Pero ¿por qué? No. Ahora, otra cosa también, hermanos, en que bastante se habla de que los adultos, la educación que recibimos, o sea, en los años que digamos tener, ¿no? En este mundo, nos enseña a enmascararnos, ¿no? Aprendemos cosas, cómo debemos ser, no debemos hablar mal, hay que ser respetuoso, hay que ser y así, cortés. Entonces, la educación nos enseña bueno, a imponernos, no a enmascararnos. O sea, lo que realmente somos está adentro, pero tenemos una máscara, ¿no? De cortesía, de humildad, de amor. O sea, en realidad dentro de nosotros somos malos, pero como estamos estudiando así, ¿no? La palabra de Dios y todo, entonces, ¿qué pasa? Nos enmascaramos. O sea, en otras palabras, somos hipócritas. De tal manera que dice que cuando el niño, el joven, escucha predicar, pues a un líder de la iglesia, está hablando las cosas que se tiene que hacer, pero ese niño que conoce el fondo, sobre todo los hijos pequeños que conocen a papá y mamá, en la clase de niños, hermanos, por ejemplo, las maestras, se lo sabe todo lo que está pasando en la casa. Porque los niños con sinceridad dicen, no, mi papá es así, 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 así. No, mi papá en el sábado está mirando televisión, está haciendo cosas. Todo lo dicen los niños. No están enmascarados, no se cuidan de eso, lo dicen. No, el niño es así, ¿no? Pero el adulto se enmascara, ¿no? Con la cortesía, con la humildad, o sea, tantas cosas, ¿no? Se enmascara para mostrar a la gente, ¿no? Que es una persona respetable, que es un cristiano de verdad, pero, pero en realidad uno se está enmascarando. La educación, sobre todo este mundo, te enmascara, ¿no? Para que la gente te respete, tienes títulos y todo, entonces levantes cabeza ahí también, ¿no? Bueno, pero, o sea, no sé si nos vamos dando cuenta que el adulto tenemos ese problema, ¿no? No deberíamos ser así. Deberíamos ser tan sinceros, como dice aquí la cita, ¿no, hermanos? Aquí dice la cita. El discípulo que se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor de Dios. O sea, ¿por qué dice eso, hermanos? Porque Dios, si quiere usar a esas personas, discípulos como niños, que le obedezcan, que escuchen, crean y hagan. El niño es así. Aunque tú le puedes estar engañando, te cree el engaño también y lo va a hacer. A ver, dile a un adulto, a este amigo, dile, ¿no? O alguien. Mira, aquí está un papel, te estoy firmándote aquí, te estoy dando estos 10 soles, mira, aquí está mi firma y todo, anda, corre a la tienda, ya compra tales cosas, ¿no? Aquí está, en un papel tú le firmas. El niño te va a creer y va a ir, ¿no? Pero a ver, hazle eso al adulto, ¿desde qué te pasa? Me estás engañando, ¿no?
Entonces, el niño cree, ¿no? Pero el adulto hace un análisis y piensa, evalúa y todo. Dice, no. Entonces, hay una diferencia, pues, hermanos, ¿no? Hay una diferencia. Y en el análisis que hacemos nosotros de las cosas de Dios, nosotros estamos, de repente en problemas ahí, si no. Sabemos que no podemos hacer las cosas buenas, ¿no? Pero sin embargo, hacemos un esfuerzo por ser buenos, por no mentir, por no robar, por no adulterar. Entonces uno hace un esfuerzo tremendo, ¿no? Esa es la realidad del ser humano, ¿no? Y del cristiano a veces, ¿no? Pero no debería ser pues así, ¿no? Deberíamos ser como niños sinceros, ¿no? Nada que esté enmascarado en nosotros, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que dicen, ¿no? Si somos así sinceros delante de Dios, no decimos lo que somos, a Dios sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, y así pues nos mostramos también, ¿no? Como un niño mm, en, en, en las cosas que hacemos. Más o menos estoy tratando de hacer una diferencia entre lo que es un niño y un adulto, esto en la vida espiritual, ¿no? O sea, emocional, psicológica, ¿sí, no? Hay una diferencia, pues, hermanos, ¿no? Entonces, pero justamente, por ejemplo, David dice, ¿no? Señor, eh, cámbiame mi corazón, le dicen, ¿no? Quiero un espíritu nuevo, ¿no? Entonces, él era según el corazón de Dios, David, ¿no? Era como un niño, sincero y bien concentrado en las cosas de Dios. Y también cometió errores. Los niños también cometen errores. Entonces, eso, ¿no, hermanos? Los personajes bíblicos los vamos a ver, ¿no? A los que son los más eficientes, son como niños. Tú vas a ver a Abraham, parece un niño, pues, ¿no? Le dice Dios y le hace caso. Pero uno que nos decimos adultos nosotros, no, lo evaluamos, ¿no? Pues, ¿cómo yo voy a matar a mi hijo? ¿No? Y yo voy a matar a mi hijo, eso está mal, evaluamos, ¿no? Decimos, no, 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 ¿quién me estará hablando? No creo que sea Dios que me esté diciendo mata a tu hijo. Los adultos somos así, pero como un niño dice, ya Señor, voy a hacer esto, ¿no? Claro que Abraham entendía las cosas, ¿no? Es como un niño, Noé como un niño, Daniel como un niño. Todos los personajes vamos a ver, hermanos, como un niño. Nuestro Señor Jesús, el mayor exponente, también como un niño, ¿no? Su comunión con Dios, ¿no? Y todo lo que hace. Y eso es lo que aprende también Pablo, siempre lo mencionamos a él. Aprende a ser como un niño, ¿no? Se acerca a Jesús, contempla a Jesús y se implementa de Jesús, ¿no? Su mente no está enmascarado, ¿no? Con la educación de este mundo. Bueno, el discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor de Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse no a sí mismo, sino de salvar almas. ¿No? Claro. O sea, no lo hace, el trabajo misionero no lo hace para que se alabe o para que lo miren, ¿no? Sino realmente lo que quiere es que la gente se salve, ¿no? Eso conoce el corazón, cómo es nuestro corazón, ¿no? Cómo hacemos las cosas, el Señor nos conoce. Pues quiere que seamos como niños, porque no nos enmascaremos en otras palabras, ¿no? Pero cuando los hombres se ensalzan a sí mismos y se consideran necesarios para el éxito del gran plan de Dios, aquí, hermanos, uno va más allá, ¿no? De lo que estamos hablando, de que una persona se ensalce, ya es un concepto, diríamos, ya distorsionado, ¿no? De que uno tiene acerca de Dios y de sí mismo, pues no. Entonces, uno necesariamente para ensalzarse tiene que separarse antes de Dios. Y entonces, ¿por qué? Porque se está mirando a sí mismo, por eso se está ensalzándose a sí mismo, se está alabando a sí mismo, se está mostrando a sí mismo. Entonces, necesariamente está cambiando de Dios, nuestro creador, nuestro Señor Jesucristo.
Espíritu Santo, ¿no? Eso lo deja y el Dios ahora es uno mismo, porque se está mirando a sí mismo. O de repente mira a otra persona, o a la filosofía, o a la ciencia, no sé, y hace más hincapié en eso, hace prevalecer eso, lo que dice la tradición, la ciencia, o lo que uno piensa. Entonces ahí viene el ensalzamiento. Pero cuando los hombres se ensalzan a sí mismos, ¿no? Y se consideran necesarios, incluso uno ahí en el trabajo misionero, uno puede pensar que yo soy necesario, ¿no? Sin mí no va a haber éxito aquí en esta predicación. Así uno puede pensar. Entonces, y aquí está diciendo, si es que así se consideran, ¿no? Necesarios para el éxito del gran plan de Dios. ¿Qué hace Dios? Y aquí dice, el Señor los hace poner a un lado. Dios no lo va a usar a este hermano. Si nosotros estamos en esa posición, tampoco Dios nos puede usar. No puede usarnos. ¿No? Porque la obra del Señor no es para ensalzarnos, sino para que Dios sea ensalzado, pues hermanos. La sencillez, ahí está, la sencillez. El olvido de sí mismos, mire más, el olvido de sí mismo, ¿no? Y el amor confiado del niñito, el amor confiado del niñito, son los atributos que el cielo aprecia. Entonces, esto es importante, la sencillez, el olvido de uno mismo y el amor confiado, pues, ¿no? Por eso dirá que el amor todo lo cree, el amor y así, la definición, ¿no? Del amor. Bueno, el niñito así, o el amor confiado del niñito, esos son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. Entonces, si no somos como niños, entonces tampoco vamos a entrar al cielo, eso dijo el Señor Jesús, ¿no? Tenemos que ser así, ¿no? O sea, ser como niños, pues como sinceramente como niños hay que acercarse a Dios, como el niño llora, se queja, así, lo que somos. Así, ¿no? No hay que enmascarar nuestras oraciones con palabras bonitas, así, no. O sea, la palabra que realmente pues sale de un niño lo que hay dentro de nosotros, ¿no? El alma sincera y contrita, el alma sincera y contrita, ¿no? Es de gran valor a la vista de Dios. Eso habíamos visto, ¿no? Que Dios siempre está, hermanos, con el humilde y el contrito de corazón. Ahí habita Dios, ahí está Dios, ¿no? Pues dice el alma sincera y contrita es de gran valor a la vista de Dios. Él pone su señal sobre los hombres, no según no su jerarquía, no según su riqueza, hermanos. Dios no pone su señal porque es rico, porque tiene una jerarquía, es una autoridad en este país, no, ni por su grandeza intelectual, no es que sí conoce que tiene sus doctorados, maestrías, tantas cosas, no, sino por su unión con Cristo. Dos hermanos ahí, esta cita importantísima, ¿no? ¿Dónde pone su señal Dios? No en el ser humano, no en su jerarquía, no en su riqueza, no en su grandeza intelectual, sino por su unión con Cristo. El humilde busca a Cristo, busca a Cristo. Esto es importante, hermanos, ¿no? El humilde, el humilde. Bueno, y ahora viene la evaluación, preguntas para dialogar. Primera pregunta. ¿Qué ideas adicionales contienen los siguientes pasajes acerca del orgullo y la humildad que hemos estudiado en esta semana? Hay varios textos bíblicos que nos sugiere aquí Mateo 23:2. La pregunta es, algo más adicional hay aquí en estos textos acerca del orgullo y la humildad? ¿No? Ese contraste que hay, ¿no? Entre el orgullo y la humildad. Y tal vez lo que definiéndolo
En pocas palabras, orgullo diríamos es independizarse de Dios. El hombre orgulloso está independiente. Es como Satanás, pues. Satanás está independiente de Dios. Él se ha independizado de Dios. ¿No? Hasta el final, ¿no? Hasta que ya está sentenciado. El orgullo es así. No, 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 no. Siempre va a guardar su propia, o va a mantener su propia idea. La humildad más bien es la dependencia, depende, entonces, en este caso de Dios, ¿no? El humilde depende de Dios. Entonces, así como Jesús, y esa dependencia se ve en la obediencia. Y el orgullo es desobediencia, desobedece, pues no lo que Dios dice. Pero la humildad es obediencia, ¿no? Y esto no, tal vez aclarando un poco más, porque puede haber obediencia también en el orgulloso, pero la obediencia dice, debe ser por amor. Si tú me amas, obedece mis mandamientos. Ahora, si tú no me amas, o sea, nada tienes que ver conmigo, a esa tu obediencia no vale para nada. La obediencia del orgulloso no vale para nada, ¿no? Por eso dice, si tú me amas, o sea, si tú estás unido a mí, si tú estás humilde aquí, abriendo tu corazón a mí, entonces ahí está Dios, pues hermanos, ¿no? Entonces uno obedece los mandamientos. Vamos a ver entonces ese contraste aquí en los textos. Dice Mateo 23:2. Y cualquiera que se engrandece, miren hermanos, si nos engrandecemos, dice seremos humillados. Y cualquiera que se humille, si nos humillamos, hermano, dice Dios, será engrandecido. El humilde siempre va a ser engrandecido por Dios, pero el que se engrandece siempre va a ser humillado por Dios. Palabra de Dios. Salmo 25:9. Dice, dirige a los humildes en la justicia. Dios está dirigiendo a los humildes en la justicia, ¿no? Y también enseña a los humildes su camino. Entonces, ¿quién es el que aprende, no? El camino cristiano, el humilde. Dios enseña al humilde en su camino. Le enseña al humilde lo que es justicia. Pero no puede enseñar pues al orgulloso porque no se deja enseñar. No, él tiene sus propias ideas. No, él está para criticar, para cuestionar las cosas que dice. No, no. Entonces hay una diferencia, ¿no? Entre el humilde y el orgulloso, ¿no? Por eso solamente el humilde es dirigido por Dios en la justicia y también en el camino cristiano, pues. Salmo 149:4. Porque el Señor se deleita en su pueblo, dice, ¿no? O sea, el Señor se deleita en nosotros, aquí en esta sala, en su pueblo. Adornará de salvación a los afligidos, dice, ¿no? Adornará de salvación ¿a quién? A los afligidos. ¿Y quién es el afligido, hermanos? También el atribulado, ¿no es cierto? Como decíamos, el humilde, pues, hermanos. Entonces, y Dios da justamente la salvación al humilde. Podemos haber errado, pero el humilde reconoce su error, pide a Dios y también si alguien ha fallado en la vida cotidiana, entonces también pues no, pide perdón a su prójimo también, ¿no? Entonces quiere mantener la paz, ¿no? Con su prójimo también. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Miren lo que está diciendo, hermanos, la Biblia. Pero Él, o sea, Dios, el Señor Jesús, da mayor gracia. O sea, la misericordia, diríamos, no mayor gracia, mayor amor, diríamos. Él da mayor gracia. Como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. O sea, la gracia de Dios es lo máximo, ¿no? Que tiene Dios para dar salvación al pecador, ¿no? Y todo, ¿no? Todo lo que Dios tiene da por gracia. Y dice, pero Él da mayor gracia, mayor gracia. Por eso dice, por eso dice, hermanos, Dios resiste a los soberbios,
resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Hermanos, miren, la gracia, la misericordia para los humildes, pero resiste a los soberbios. Soberbio es el que es orgulloso, pues, ¿no? El que está independiente de Dios, ¿no? Santiago 4:10 dice, humíllense en la presencia del Señor. Esto es un llamado a nosotros, ¿no? Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará, y Él los exaltará. Así que hermanos, miren, ahí están los textos bíblicos. La pregunta era, ¿qué ideas adicionales no contienen estos pasajes bíblicos acerca del orgullo y la humildad? A ver si tú puedes decir algo más, hermanos, o hermano, hermana que estás aquí en la sala, respecto a esos textos bíblicos que hemos leído, de la humildad, ¿no? Y también de la soberbia, el orgullo. Participa, hermano, ¿no? Participa, participa. Bueno, el 2. ¿Cuándo fue la última vez que te ensalzaste a ti mismo? Miren la pregunta que nos está haciendo. Es una pregunta. Hermanito, justo Sí, buenos días. acérquese a su micro, hermanita, para escucharle. Buen día. Ah, está, ya, hermanito. Buen día, hermanito. Es que es acá, hermanito. ¿Aló? Sí, sí, hermana, por favor, participe, Ya. hermana, participe, sí. Hermanito, justo, hay algo que yo aprendí, me enseñó un hermano. Eh, él me lo enseñó como una axioma, dice, ¿no? Sí, como un peligro contra los peligros, contra la autoimportancia. Debemos recordar que si hay algo bueno en mí, no viene de mí, sino viene de arriba. Entonces, todo lo bueno que hay en mí es de Dios. Entonces, siempre debo recordar eso, ¿no? Que si yo soy cariñosa, soy buena, soy amable, es porque Dios lo ha puesto en mi corazón. Y también lo otro, ¿no? Que cuando yo hablo de Dios a los demás, no soy yo la que estoy hablando, sino es el Espíritu Santo a través de mí. Y recordar, ¿no? Que si yo voy y predico, no soy yo la que estoy queriendo, porque yo como persona no voy a querer perder el tiempo, siempre voy a querer hacer lo mío. Pero si me pongo a disposición de Dios, le digo, Señor, heme aquí, ¿dónde me quieres enviar? ¿Qué quieres que lo diga? ¿Qué quieres que diga? ¿Quién quieres que hable? Pues Dios va a poder utilizarme y hablar de su palabra a través mío, porque la predicación no la estoy haciendo yo, sino el Espíritu Santo. Cuando yo recuerdo eso, entonces va a bajar mi globo. Ya no voy a exalzarme, ya no voy a decir, ay, yo estoy predicando, no. Siempre voy a recordar que la obra lo está haciendo Dios a través mío. Y también, ¿no? La oración que me enseñó fue decir, ¿no? Este Señor, si yo estoy haciendo algo bueno, si estoy yendo a predicar, hazme recordar que no soy yo. Y es más que ni siquiera me dé cuenta a veces que tú a través mío estás hablando, estás dando, digamos, una palabra de aliento a los demás para no exalzarme, para no creerme. Y eso me ha ayudado mucho en mi vida espiritual porque no soy yo, ¿no? La que estoy haciendo la obra, sino Dios. Y me mantengo, ¿no? Me mantengo ahí me mantengo con la humildad que dice Dios, ¿no? Y con la cabeza puesta en la tierra. Gracias, hermanito. Ese era el comentario que quería hacer a través de la soberbia, ¿no? Del orgullo. Ujú. Muy bien, hermana, gracias más bien por tu participación. Qué interesante, hermanos, así aprendemos, ¿no? Hermanos, yo estoy aprendiendo también, la hermana hablaba de un axioma, decimos siempre principios, principios, principios. La hermana ahora dijo, para mí aquí yo tengo más que un principio de repente, bueno, un axioma. Matemáticamente estudiamos esto, ¿no? ¿Qué cosa es un axioma? Axioma es algo que tú dices o lo mencionas, ¿no? O afirmas alguna cosa y esa acción que no necesita ser demostrada y todo el mundo lo acepta. Por ejemplo, un axioma es que una parte, ¿no es cierto? Digamos, tengo una hoja de papel, ¿no es cierto? Es el todo.
la hoja de papel es lo más grande. Ahora yo lo rompo un pedacito, ese pedacito siempre va a ser pequeño que toda la hoja grande. Siempre una parte va a ser. Entonces, eso no necesita demostración. Ese es un axioma. Todo el mundo lo va a aceptar porque eso es evidente, estás viéndolo, es así. Es un axioma, es algo que ya no necesitas demostrarlo, ¿no? Entonces, o también lo podemos mencionar, principios, de igual manera también decimos nosotros siempre aquí en la clase. Entonces, hermanos, el principio que, o el axioma que la hermana ha aprendido es lo que alguien le ha enseñado, es todo lo bueno que haya en mí o que se haga, todo es porque Dios lo hace. Y el ejemplo de esto es nuestro Señor Jesús, hermanos. Y el Señor Jesús dijo lo mismo, ¿no? Lo que hermana Gladys dice, ¿no? Él que dice, lo que yo estoy haciendo, yo no lo estoy haciendo, sino el que está en mí, que es el Padre, que es Dios. Él es el que está haciendo las cosas. Yo no estoy haciendo de mí, yo no estoy, sino es Dios. De igual manera aprendió Pablo. Pablo dice, yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí, ¿no? Y las cosas que hago también él dice, ¿no? Que Dios lo está haciendo a través de él. Ese debe ser un axioma o un principio, ¿no? En nuestra vida, hermanos. Hermano Siempre Justo, pensar así. Sí, por favor, hermana, participe. eh, a ver, disculpe, hermano, lo que yo iba a decir es que cuando nosotros nos bautizamos o cuando nosotros tenemos ese primer amor, eh, estudiamos la Biblia, oramos, estudiamos el folleto, vamos a todas las reuniones de la iglesia y con el tiempo algo empieza a pasar. No digo que sea en todos los casos, a lo mejor a alguien jamás le pasó. eh, Empezamos de a poquito como a alejarnos, pero no alejarnos de la iglesia, no alejarnos de eso, sino que del estudio de la palabra, de la parte personal, eh, del estudio personal de la Biblia y de la intimidad con Dios. Y aún estando en la iglesia, aún siendo a lo mejor, entre comillas, luces para algunos, nuestro corazón como que se va alejando y se va alejando a veces porque hay otros intereses, nuestra cabeza está, qué sé yo, a lo mejor en, no sé, demasiado ocupado con los hijos, demasiado ocupado con el trabajo, o simplemente el hecho de estar de vagos como estaba en ese momento David, ¿cierto? Nuestros ojos se van para otra parte, al mundo, ¿cierto? A lo mejor al internet, demasiadas cosas, las redes sociales, el ego que se empieza a inflar. Y, y recuerdo que, bueno, yo en un comienzo estaba con mucho amor en las cosas de Dios y de a poquito, hermano, uno empieza a alejarse. Y el orgullo está en pensar que cuando uno, aunque uno está dentro de la iglesia, que uno está dirigiendo, que uno está haciendo eso, uno está bien. Porque yo recuerdo que algunos hermanos decían este versículo, ¿cierto? El que piensa que está firme, mire que no caiga. Y yo decía, no, yo no, y no podía entender que la gente estuviera fuera de la iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay hermanos más sinceros en el sentido de que ellos se fueron porque ya no estaban, porque ya su corazón no estaba. Pero muchos aún estando en la iglesia, su corazón está lejos. Y el orgullo ahí empieza a hacer mella en el corazón y empieza uno a lo mejor a hacer cosas que no debería en la iglesia hasta el punto ya de alejarse completamente después de que ya no quiere nada con la iglesia. Entonces, me sacó la pregunta y mi hermano estaba tratando de responderla, ¿cierto? Nosotros debemos reconocer y ver esa necesidad que tenemos de Dios. Debemos ponerle siempre en primer lugar y cada día, no solamente en una semana, 2 semanas, no, todos los días lo necesitamos. Muy bien, gracias hermana Mónica por su participación. Sí, pues estamos pues, profundizando, hermanos, y aplicándolo a nuestras propias vidas, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa en esas?
¿Por qué dentro de la iglesia sucede eso en nosotros, también seguramente en los demás hermanos? Hermanos, creo que la respuesta también lo dio nuestra propia hermana. ¿Por qué sucede eso? Porque desviamos nuestra mirada, porque el primer amor es mirar a Jesús, te bautizas, no estás mirando a nadie. No te importa lo que una persona esté pecando, no sé que esté mintiendo, no, 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 no. Tú miras a Jesús y tú mirando a Jesús alegre haces las cosas, ayudas a uno y otro y otro y otro, predicas la palabra de Dios así porque amas a Dios. Y se nota eso, ¿no? Porque estás con Jesús, mirando a Jesús, ¿no? Pero cuando ya por alguna situación, como dice el enemigo, está ahí, ¿no? Desviamos nuestra mirada ya a otro, de repente estamos en lo que estamos profundizando y ya empezamos ahí a cuestionar, a discutir, ¿no? Hacer prevalecer nuestras ideas de repente, ¿no? Y empezamos pues así a mirarnos a nosotros mismos o a lo que dice tal persona u otro. Y empezamos a juzgar en la iglesia, nos volvemos criticones, no, o sea, y así, no, o sea, pero ahí está, pues no hemos cambiado de Dios. De Jesús lo hemos cambiado a nosotros. Ahora nosotros somos los dioses allí y queremos hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese es el problema, desviar la mirada. Perder el primer amor es porque ya no estamos mirando a Jesús. Entonces, eso, bueno, en la práctica a mí me pasó eso, ¿no? Cuando yo estaba ahí, entonces ya quería que todo marche bien por acá, escuela sabática, por acá. Y entonces alguien no venía al consejo de maestros y decía, pero este hermano, ¿por qué no viene? Y tanto renegaba, ¿no? Decía, pero cuando vamos a ir a jugar fútbol, ahí está primero él. Pero cuando ahora consejo de maestros no viene este hermano así, y ya empecé a mirarle a él. ¿Y en qué me estaba convirtiendo? En él. Es así, hermanos. Ese también es un axioma o un principio, hermanos. Nos vamos a parecer a quien miramos. Miras una novela, dice, no pasa nada, yo lo analizo. No, eso ya se ha metido dentro de ti. Y sin que tú te des cuenta, el enemigo ya está preparando ya, ¿no? Para que, así como en la novela, ahí los actores caen en el adulterio, en la mentira, en tantas cosas. Sin darte cuenta, vas a caer porque ya te has programado, ya entró a tu corazón, eso es lo que miraste. Porque depende todo de qué cosa miramos, ¿no? Estamos mirando incluso las noticias o películas de violencia mayormente, ¿no? Y nosotros como quizás no deberíamos ser violentos, pero sin embargo actuamos con violencia. ¿Por qué? Porque eso se ha metido dentro de nosotros y entonces pues depende de qué miramos. Pues por eso, ¿no? La Biblia nos está enseñando en la lección de hoy día, ¿no? Para ser humildes, es Jesús, hay que mirar a Jesús y solamente Él puede hacer ese milagro de nosotros de que estemos humildes, ¿no? Así, ¿no? Dependientes de Él y felices también, pues, ¿no? A pesar de las pruebas que estemos pasando. Pero el enemigo lo que quiere es que no miremos ya al Señor, sino nos miremos a nosotros, como Lucifer se miró a sí mismo, su hermosura, su sabiduría, y se volvió pues orgulloso, ¿no? Entonces, creo que ahí está el Hermanito, axioma, el principio, ¿no? Sí, hermanita, por favor, participe. buenos días, hermanitos. Buenos días. Bueno, humillarse delante de Dios no es rebajarse sin valor, sino reconocer con sinceridad quiénes somos y quién es, ¿no? ¿Quién es nuestro Señor, nuestro Dios? ¿De dónde nos ha sacado? ¿Y qué hacemos? ¿Lo que estamos haciendo? Desde el momento que nosotros hemos conocido la palabra de Dios, ¿no? Dios nos rescató del pecado, de ese fango, ¿no? Entonces la Biblia enseña que la humildad nace en el corazón y se refleja en cambios reales en la vida. Algunos cambios, ¿no?, necesarios para humillarnos son reconocer nuestra dependencia de Dios, aceptar que sin Él no podemos hacer nada,
dejar el pensamiento de yo puedo solo, y empezar a decir, Señor, te necesito. Dejar el orgullo. El orgullo nos hace sentir superiores y autosuficientes, ¿no? Humillarse es aceptar nuestros errores, ¿no? Pedir perdón y no justificarnos siempre. Tener un corazón enseñable, una persona humilde, escucha, aprende y acepta corrección, ya sea de Dios o de otros. Servir a los demás, la humildad se muestra sirviendo, no buscando ser servido, así como Jesús dijo, ¿no? Que vino a servir, no a ser servido, ¿no? Reconocer nuestros pecados, confesar delante de Dios nuestras faltas con sinceridad, sin esconder nada, darle la gloria a Dios, no buscar reconocimiento personal, sino que todo lo bueno que hacemos sea para honrar de Dios, para honra de Dios, ¿no? Un versículo clave es, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10, ¿no? Entonces, realmente tenemos que ser como niños. Los niños eh, nunca se enojan para siempre, nunca se enojan en para 4 días, un mes, un año, no. Ellos son humildes, sencillos, que perdonan al instante, no pasan ni 5 minutos, ya están jugando nuevamente, ¿no? Con los amiguitos. Así tenemos que ser hermanitos. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermana. Ahí está, hermanos. Pues, como dice nuestra hermana, hay que hacer un análisis, ¿no? De quiénes somos y también hay que hacer un análisis de quién es Dios, ¿no es cierto? Y hermanos, en la práctica, bueno, que nosotros que estamos estudiando la palabra del Señor y todo ello, que ya conocemos, entonces nos encontramos en esta encrucijada, por decir, ¿no? ¿Y ahora qué yo voy a hacer, no? Eh, yo cuando empecé a conocer también la palabra del Señor, sí, siempre cuento esto en mi testimonio, entonces, como estamos formados así en este mundo, en el ambiente así, aunque estamos conociendo a Dios y todo ello, pero siempre como que se pega las cosas del mundo a ti y actúas de esa manera, pues entonces en cierto momento no llamé atención, yo digo, no, familiares y todo ello, pero me sentía pues muy mal, muy mal, 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 mal. Ni tenía ganas de orar, pero yo recuerdo que alguien me dijo, justo te vas a encontrar en esa situación alguna vez y es el momento propicio para que tú te arrodilles y ores a Dios y le digas a Dios eso. Señor, no tengo ganas de orar, así tienes que decirle. Me acordé de eso, ¿no? Mientras estaba en esa situación, ¿no? Entonces dije, no, bueno, me arrodillé junto a mi cama y joven todavía, ¿no? Ahí, entonces, ¿y qué me pasó? Como un niño, pues, como un niño me he puesto a llorar, ¿no? Como un niño delante de su padre, o sea, como un niño, digamos, de 3, 4, 5 años, así, llorando ahí y diciéndole a Dios, Señor, no sirvo para ser un cristiano, no sirvo para nada, y así, Señor, mira lo que estoy, lo que, bueno, reconociendo, pues, ¿no? Y yo me sentía mal, ¿no? Y justamente allí es donde se presentó Dios, ¿no? En mi vida, ¿no? Entonces, se muestra Él, ¿no? Así, lo poderoso que es, lo sabio que es, lo misericordioso que es, ¿no? Y eso, hermanos, es indescriptible, ¿no? Entonces, ¿cuándo sucede eso, hermanos? Cuando uno se acerca así a Dios, ¿no? Como dice nuestra hermana, reconoce lo que uno es, humilde. Hay momentos en los cuales no, ya no aguantas, ya no puedes enmascarar, dice Señor, como ni te pones a llorar delante de él.
Ese es el momento propicio, ¿no, hermanos? Así, dile, desfógate en el Señor, no dile, ya pasa conmigo esto soy. ¿Qué ganamos escondiendo si Él sabe todo lo que somos nosotros? Y así pues, ¿no? Y cuando el Señor entra en nosotros, te sientes feliz después de esa experiencia, personalmente, que podía estar tan alegre que avisaba a la gente en la calle, detenía a todos y les hablaba que crean en Dios y por acá y por ahí, bueno, y así. Entonces, justamente, ¿no? Lo que dice aquí la palabra, Dios va a estar con el humilde y hay que ser como un niño, incluso dice, ¿no es cierto? Bueno. Esas son experiencias, hermanos, que queremos tener, ser humildes también. Solamente Dios también puede hacernos así. En resumen, el orgullo, no, aquí todavía había una pregunta que pasé por alto. ¿Qué cambios necesitas hacer en tu vida para humillar? ¿Qué cambios necesitas hacer tu vida para humillar ante Dios, no? Y fortalecer tu relación con Él. ¿No? Entonces, esta es una pregunta personal, cada uno que de lo que estamos estudiando puede aplicar, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, no? Acordémonos de esta lección. Tal vez aquí está, nada más no sabemos qué decir, pero va a llegar el momento, ¿no? Como contar el testimonio propicio, en el cual Hermanito, vamos justo, a presentarnos ante Dios así. Sí, hermana, por favor, participe. hermanito, justo más que una participación, quisiera hacerle una pregunta. Cuando yo hablo con el mundo, sea con las personas del mundo, incluso seres cercanos a mí, y les digo, no, miren, si yo, cuando uno quiere conocer a Dios realmente, no puedes porque para empezar, ¿no? Cuando te acercas a Él, si no eres humilde y no te humillas y no le dices, soy polvo de la tierra, como lo decía Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado, de este cuerpo de pecado que queriendo hacer lo bueno terminó haciendo lo malo? Entonces me dicen, ay, ¿cómo vas a decir eso? Yo soy bueno, soy cariñoso, yo no hago daño a nadie, que esto, que el otro. Entonces le digo, pero frente a Dios, eso bueno se vuelve polvo de la tierra porque te ves como eres realmente y ni siquiera quieres mirarlo a Dios. Entonces no lo quieren aceptar. No, o sea, no lo pueden entender, se rebelan, hermanito. ¿Cómo podríamos llegar a esas personas? O sea, mi pregunta es, ¿no? ¿Qué les podría decir? ¿Cómo podría yo hacerles entender eso? De una manera así como dice, como un niño, ¿no? Como un pequeñito, porque varias veces he intentado por aquí, por allá, por todo lado, de tratar de decirles, ¿no? Para que entiendan, ¿no? De que si no nos vamos a ver así, pues nunca vamos a entender a Dios, porque le digo, entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Entonces no ha debido morir porque por algo pues ha muerto, pero ni así, hermanito, o sea, no les entra en la cabeza. ¿Cómo, de qué manerita podríamos decirles para que lo puedan entender? Esa sería mi pregunta, hermanito. Gracias, hermano José. Muy bien, ahí está una pregunta muy importante. Ayuden, hermanos, a responder esa pregunta. ¿Hasta Hermano dónde yo? Justo, Sí, por favor, hermanita, sí, respóndala. buenos días. A mí me pasaba eso y yo lo entendí recién cuando conocí a Jesús. O sea, la única manera de poder entender eso, deducir eso, es conociéndolo. Entonces, a estas personas no les puedes hacer entender, no somos nosotros. Tenemos que enseñarles nada más quién es Jesús, quién es Dios. Y poco a poco ellos se van a dar cuenta. Es la única forma, bueno, según mi experiencia, ¿no? Eso, hermano. Muy bien, gracias por su Sí, pues Faraón estaba notando aquí. Faraón, por ejemplo, cuando Moisés le hablaba, dice, dejas salir a mi pueblo, dice Dios, tienes que dejarme. No, yo no conozco a ese Dios, ¿quién será ese Dios? Quien no conocía, pues seguramente no, o se hacía el que no conoce, bueno, no sé. Pero el asunto es, como dice la hermana, tiene que conocerse. Cuando el diablo atrapó a este mundo, entonces lo que pone es una venda, pues como una venda a los ojos que no vemos. Así el mundo está enceguecido, no entiende, no comprende. Tú puedes ir por acá, por allá, por allá. Lo único que podríamos, por una parte, ¿no? Lo que habría que hacer también, aparte de lo que hermanita estás haciendo, está muy bien, haz todo lo que Dios pueda usarte de repente más tarde, esa palabra que hables, lo va a recordar.
Y entonces orar, es el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Por eso hay que orar, y Dios puede quitar esa venda, ¿no? Que hay, ¿no? Hay que interceder por esa persona, ¿no? Bastante, orar permanentemente, ¿no? Proponerse orar por una persona, ¿no? Entonces, orar por esa persona, y pues Dios va a hacer grandes cosas en esa persona y va a lograr entender, pues hermanos, Dios se va a presentar a esa persona de una u otra forma. Nosotros, claro, humanamente quisiéramos, ¿no? Que las personas mm, se conviertan, ¿no? Pero también aquí hay una cosa, hermanos, de que la gente lo que necesita, saben, todo ser humano lo que necesita es ver el amor, el verdadero amor, el verdadero amor. Yo recuerdo una vez una señora entró ahí en una tienda donde estuve atendiendo, y la señora estaba renegando, y no sé si habrá enterado que yo era cristiano, que predicaba también, pero ella venía a discutir y así, ¿no? Prácticamente estaba endemoniada, diría así. Vino así endemoniada. Y, y yo, no sé, Dios me habría dado esa capacidad, ¿no? De tratarle con paciencia y con amor. Y en lo que conversábamos, al final decía, mira, ella venía con todo, ¿no? Pero yo le decía, mira, pero hay una cosa, tú puedes decirle a Dios lo que tú quieras, insultarle, lo que sea, pero una cosa sí sé, le digo, no, yo sé que Dios te ama, no importa, di lo que tú digas, pero Dios te ama, te quiere a ti, ¿no? Y así. Y me centré en eso, hermanos, y sé todo lo que ella era dura y todo, ¿no? O sea, se fue, hermanos, desapareció completamente, y entró dentro de ella una paz tremenda y se fue feliz, ¿no? Creo que oramos también, pues, ¿no? Entonces, lo que la gente necesita saber es que hay alguien que les ama. Sí, el mundo puede odiarle todos, pero sí, ese alguien es Jesús, que a todos nos ama, pues, ¿no? Y cuando uno se entera de eso, hermanos, entonces uno puede sentir, ¿no? Es esa paz, y también seguir al Señor Jesucristo. Y es nuestra tarea, ¿no? A través de la predicación, mostrar el amor de Dios, que Dios les ama a todos los seres humanos y ha dado su vida por eso, ¿no? Bueno, hermanos, aquí el tiempo nos ha ganado. El orgullo, dice, puede ser uno de los mayores obstáculos para crecer en una relación Hermanito, con Dios. Sí, hermanos, sí, hermanos, participo. hermanito, eh, ¿cómo llegar a las personas que no aceptan la palabra de Dios, no? No se logra forzando ni discutiendo, sino reflejando el carácter de Cristo en la vida diaria. La Biblia misma nos muestra, ¿no?, el camino, con amor y ejemplo más que palabras. Las personas observan nuestra conducta. Si ven paciencia, respeto, humildad y amor genuino, eso abre puertas, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, dice en Mateo 7:16, ¿no? Escuchando antes de hablar, el hablar de muchas personas, no rechazan a Dios, sino malas experiencias o ideas equivocadas. Escuchar con respeto crea confianza, ¿no? No podemos contradecirles a las personas, ¿no? En quien creen y que hacen buenas obras y que también ellos son buenas personas, sino debemos de orar con ellos. La obra más poderosa es la que hace Dios en el corazón, ¿no? Orar por el Espíritu Santo que toque sus vidas. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, nos dice en Juan 6:44. Entonces también compartiendo con sencillez, ¿no es cierto? No necesitamos saberlo todo. A veces un testimonio personal vale más que un gran discurso. Esto hizo Dios en mi vida, ¿no? Decirle,
Esto cuando yo estuve viajando, cuando yo necesitaba, ¿no? Contarle qué hizo Dios en nuestra vida. No debemos discutir, ¿no? Ni imponerles, porque ellos, cuando nosotros imponemos, endurecen más su corazón, ¿no? Entonces, el, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Eso nos dice en segunda de Timoteo 2:24. Entonces, mostrando interés genuino, ayudar en necesidades, acompañar en momentos difíciles. Eso refleja el amor de Cristo de forma práctica, teniendo paciencia. Cada persona tiene su tiempo. Dios trabaja poco a poco. No todos aceptarán de inmediato. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, hermana. Qué bien, hermanos, ¿no? Muy bien, hermanos. Sí, pues, como dice nuestra hermana, también la iglesia, ¿no, hermanos? Que está en unidad, la unidad es porque todos están mirando a Cristo, ¿no? Y automáticamente la iglesia se une y muestra el amor de Dios. Estoy recordando el testimonio de un grupo, una iglesia, donde estaban viviendo así, ¿no? La unidad y el amor de Dios, pues ahí, ¿no? ¿Y cómo se ve eso? Que a cualquier persona que tenía necesidad, o a los hermanos también tenían necesidad, a todos, como hormiguitas, ya vamos a ayudar aquí, vamos aquí. Y la comunidad que está viendo, está observando, de, oye, estos ayudan, estos hacen así, oye, miren. Y como moscas todos se bautizaban, pues se entregaban, querían vivir esa experiencia. La gente quiere ver eso, ¿no? El amor de Dios, no en nosotros y en la iglesia también. Bueno, voy a terminar. Dice, si nos sentimos autosuficientes y no somos conscientes de nuestra necesidad de esa relación, simplemente no la buscaremos. Claro, en ese caso, hermana, como decía hermana Gladys, si uno no conoce a Dios, no va a querer relacionarse tampoco directamente con Dios. Claro, eh, tienen otro concepto, ¿no? De Dios, ¿no? Hay tanta tradición respecto a conceptos equivocados acerca de Dios, ¿no? Entonces uno no lo va a buscar, no a Dios como debe ser, porque la Biblia es la que nos dice, ¿no? ¿Quién es Dios de verdad? En contraste, Jesús fue el hombre más humilde y el ejemplo perfecto de cómo disfrutar de una relación estrecha con Dios, ¿no? Y hermanos, el hermano Sergio Fustero aquí hace pues su resumen, rápidamente lo voy a leer. Orgullo versus humildad. Eso es lo que hemos estudiado en esta semana, hermanos, ¿no? Y mañana, yo diría que la escuela sabática, hermanos, es el lugar donde vamos a ser evaluados. Se tiene que hacer una evaluación ahí. Cuando vamos nosotros, entonces ahí somos evaluados, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos, no es cierto? Se evalúa, hay un termómetro que nos mide cómo está nuestra temperatura, está bien, está mal, bueno, o una calificación, por decir, ¿no? Eso es en los centros educativos, también se te va a calificar, pues a ver si has estudiado, no has estudiado, has aprendido, no has aprendido, porque estás aprendiendo tal vez una profesión para ganarte el pan de cada día y lo que tú necesitas es aprender y así se te aprueba, y ya estás capacitado, vas a ser médico, vas a ser este psicólogo, vas a ser este economista, no sé. Entonces te dan tu título, haces tus trabajos de investigación, ¿no? Y ya está, te dicen, está bien, ya estás, sí puedes ir a trabajar, ya estás preparado, te dicen, ¿no? Entonces, hermanos, bueno, la escuela sabática decía, debe ser un lugar donde somos evaluados, se evalúa, porque donde no se evalúa, no se sabe si se está creciendo o está decreciendo. Eso hay que cuidar, hermanos, que nuestras iglesias se deben multiplicar. Al año deberíamos duplicarnos, ¿no es cierto? Somos una iglesia, deberíamos ser ya dos para el siguiente año y por lo menos una persona llevamos, estamos creciendo. Estudiamos la lección, ¿no? Entonces se nos evalúa, ¿no? Se nos evalúa. Esa partecita muy importante de la escuela sabática, hermanos, y este tema, vamos a ser evaluados mañana, pues en la iglesia, ¿no?
Esa es la escuela sabática. El que se enaltece, dice el versículo de memoria, será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Es palabra de Dios. Este es un principio muy importante. Si nosotros estamos independientes de Dios, seguro nos enaltecemos, pues entonces, y si somos hijos de Dios, hermanos, vamos a ser humillados. Ahí están los hijos de Dios. A ver, vamos a mencionar un hijo de Dios. David, pues es el ejemplo, ¿no? Un hijo de Dios que se enalteció, pero después fue humillado. Ahí está Salomón, se enalteció, fue humillado, y así, ¿no? O sea, Dios nos dice este es el principio. Ahora, si nosotros, hermanos, nos enaltecemos en nuestra vida práctica, seguramente nos ha pasado o nos pasa, ¿no? Levantamos la cabeza y Dios, como nuestro Padre Dios, dice, ya nos hace ver que está mal eso, nos humilla, pues, ¿no? Pero el que se humilla, el que es humilde, es siempre enaltecido por Dios, ¿no? Bueno, lo resume nuestro hermano con estos comentarios. Dice, ¿qué hay de valor en mí? La pregunta, difícil de responder, ¿no? Difícil de responder, dice. Si digo que mucho, ¿no es cierto? Tengo mucho, ¿no? Aquí, así, entonces dice que esa es una posición orgullosa. Reconozco que todo lo que soy y tengo lo he conseguido por mí mismo. Bueno, eso, ¿no? Cuando uno dice, no, yo he ganado con sudor de mi frente esto y esto, y así. No decimos que gracias a Dios, entonces estamos en la posición orgullosa, hermanos. Estamos en la posición orgullosa. Y si digo que tengo mucho, pero que Dios me considera su hijo, ya, si yo respondo así, dice, ¿no? Si digo, bueno, otro dice, ¿no? Si digo que nada, posición humilde, ¿no? Dice aquí, bueno, reconozco que todo lo que soy y tengo viene de Dios. Eso es lo que dice Job, ¿no? O que nada es de él, pues, ¿no? Todo me ha dado Dios y también me lo ha quitado Dios, pues, ¿no? Desnudo he venido a este mundo y desnudo también me voy a ir, pues, ¿no? Sea alabado el nombre de Dios. Ahí está el principio aplicado en la vida de Job. Así deberíamos aplicar en nuestra propia vida también, porque también todo es de Dios, pues, hermanos. No hay nada de nosotros, ni nuestro cuerpo, ni todo el espíritu, todo es de Dios, pues, hermanos. Ujú. Y si digo que nada porque carezco de y si digo que nada porque carezco de autoestima, bueno, es una pregunta que está haciendo acá. Bueno, aquí dice ejemplos de orgullo. Aquí está ejemplo de orgullo Lucifer, pues, ¿no? Separado de Dios, y entonces orgulloso, pues, ¿no? Él mantiene su orgullo y ya está condenado. También los discípulos de Jesús en un cierto momento, también, ¿no? Buscando quién es el mayor delante del Señor Jesús. Y el Señor les hizo ver que no vale el orgullo, sino hay que ser humildes. Y se mostró el Señor Jesús, miren, que yo estoy sirviéndoles a ustedes, pero ustedes me dicen, Señor, ¿cómo es eso, no? Entonces, el que quiere ser mayor tiene que servir. Ejemplos de humildad, hermanos, aquí dice el publicano. Bueno, en este caso el publicano no era humilde, ¿no? Ah, no, sí, pues el publicano es el cobrador que está ahí, ¿no? Tapándose la cara en el dibujito ahí en la pantalla, si están mirando. Pero el fariseo, él era orgulloso, ¿no? El publicano sí. El fariseo se decía, yo hago esto, aquello, ¿no? En la iglesia, ¿no? En la sinagoga. Pero el publicano reconocía, ¿no? Yo soy un pecador, yo soy un ladrón, diría, ¿no? Y este se fue, pues, no bendecido, enaltecido por Dios. Pero el fariseo, que hacía así todas las cosas, pero él se estaba vanagloriando. Entonces, él salió vacío. Así podría ser cuando vamos al templo, pues nosotros o bien salimos vacíos o bendecidos de Dios. Depende de que si vamos con el espíritu orgulloso o humilde, ¿no? Ahí está Moisés también, fue manso y humilde. Él aprendió esa humildad 40 años en el desierto, pastor de ovejas, agricultor seguramente. Ahí aprendió, ¿no? A depender de Dios y no depender de sí mismo. Otra persona, Jesús, pues el ejemplo perfecto de humildad, manso y humilde, obediente al mandamiento de Dios hasta la muerte en la cruz. Ejemplos de orgullo, hermanos.
Ahí está Lucifer, destacando, ¿no? Todo la lección entre humildad y también orgullo. Lucifer, en primer lugar, dice acá, hermanos, la palabra de Dios, primera de Juan 2:16, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino, como dice, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre. O sea, lo que en este mundo, ¿no? La gente separada de Dios hace cosas, ¿no? Eso no viene pues del Padre, sino del mundo mismo viene, pues, o sea, el enemigo pues engañando hace que el hombre se vanaglorie, ¿no? Y esto es lo que el mundo ofrece, ¿no? ¿Qué es lo que el mundo ofrece, hermanos? Los malos deseos de la naturaleza humana. Imagínense, hay una persona, un joven, o sea, antes, ¿no? De conocer la palabra de Dios, yo escuché, ¿no? Que el que era de valor, ahí entre los jóvenes, así, era el que tenía varias enamoradas. ¿Y tú cuántos enamorados tienes? Tienen tres, cuatro, cinco enamoradas, así como. Uy, entonces, el que vale es el que tiene varias enamoradas. O en los adultos, el que tiene varias amantes, ¿no? O amantes, ¿no? Uy, en el mundo es alabado eso, pues, ¿no? Uy, hermanos, por eso los malos deseos de la naturaleza, eso es del mundo. El deseo de poseer lo que agrada a los ojos. Tantas cosas de los ojos, ¿no? Las películas, las novelas, no sé qué cosas hay, agrada pues a los ojos. Ahí está la pornografía también, ¿no? Entonces, eso es del mundo. El orgullo de las riquezas. Uy, uno se enriquece, se alaba, pues mira, pues yo soy así, que ustedes pobrecitos ahí, cristianos, te pueden decir así, ¿no? Entonces, bueno, entonces, eh, ahí está el orgullo. Eso es del mundo, del mundo. Bueno, aquí el comentario dice, si hablamos de orgullo, tenemos que hablar de aquel en quien nació por primera vez este sentimiento. Lucifer, pues Lucifer, en él apareció eso, ¿no? Se separó y apareció el orgullo y todos los males. Decidió no contentarse con su posición, sino que quiso ascender a un puesto más elevado. Así es el orgulloso en este caso, ¿no? No. Con el tiempo quiso ser tan exaltado que deseó ocupar el trono mismo de Dios. Así es el ser humano, hermanos. Nosotros hemos heredado el deseo de hacer lo que nos plazca, poseer lo que nos apetece y ganar posiciones que nos permitan adquirir fama o riqueza. Eso es lo que el mundo nos ofrece. Esa es la educación también en este mundo, pues, ¿no? Entonces, tú puedes ser lo que te da la gana, lo que te plazca, ¿no? Poseer lo que te apetece, come lo que tú quieras, ¿cierto? No, ¿no? Ganar las posiciones que nos permita adquirir fama, riqueza. Uno va en pos de todo eso, ¿no? Eso es lo que el mundo nos ofrece. Es un comentario interesante, sustentado en primera de Juan 2:16. Pero no toda aspiración es orgullo, también aquí nos dicen, nos aclara, ¿no? La satisfacción obtenida por un hijo que prospera o la aspiración personal no son necesariamente orgullo malsano. Tal vez no le llamaríamos orgullo, pues a eso, ¿no? Porque ya el orgullo está, pues, no como una palabra contraria a lo que es humildad, ¿no? Entonces, si hay un hijo que ha logrado un título, hace una aspiración, ¿no es cierto? Entonces, decir, pues, gracias a Dios, hijo mío, gracias a Dios has obtenido. El hijo mismo dirá, gracias, Señor, me has dado este título, ¿no? Eso sería lo correcto, ¿no? Porque si vamos a decir, uy, a él le vamos a decir que por su fuerza, sus esfuerzos, pero ¿quién da el esfuerzo y la fuerza? Es lo que dice Dios en la Biblia. Cuidadito que tú estés diciendo, con el sudor de mi frente he hecho esta casa, no, así dice. Cuidado, no soy yo quien te doy la fuerza, la vida, ¿quién nos da? Pues no es Dios. Entonces, lo correcto es como Job, ¿no es Ahorita cierto? te doy ahorita. Dios es el Ya que, me dijiste. Dios, Ahorita no. Dios es el que nos da, pues, ¿no es cierto? Dios es el que nos da, ¿no? Bueno, eh, ¿qué más, hermanos, no? Lo importante es que recordemos que nuestras posesiones, habilidades y logros no determinan nuestro valor, ¿no? El orgullo consiste en no tributar a Dios la gloria por lo que Él hace en nuestra vida.
Ese es el orgullo. O la vanagloria también, pues, ¿no? Que ahí nos vamos vanagloriando. Ay, yo sé la Biblia, yo sé predicar, yo sé profecías, yo he leído espíritu de profecía, que esto, aquello, ¿no? Vanagloria, es vanagloria, ¿no? Todo debe ser gracias a Dios, ¿no? Agradecer a Dios. Los discípulos de Jesús. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ahí demostraron los discípulos de Jesús su orgullo, ¿no? O, o sea que sacaban, ¿no? En la discusión sacaban a Cristo y ellos, alguien debía ser el mayor, o sea, tomar tal vez el lugar del Señor Jesucristo, porque él dijo que iba a ir a Jerusalén y lo iban a matar. Ahí está el dibujo. Había pasado más de 3 años al lado de Jesús, ¿no? Habían pasado los discípulos así, 3 años. Él acababa de lavar sus pies, hermanos, les había lavado los pies y les había hablado de su sangre derramada por todos, que iba a morir, ¿no? Por ellos. Sin embargo, mientras cenaban, su conversación nada tenía que ver con esto, pues, hermanos. Ahí la pregunta, ¿no? ¿Quién de ellos sería el mayor? Eso entró pues en la conversación ahí en la mesa. Su orgullo les hacía creer a todos que eran meritorios del primer puesto, ¿no? No percibían la gravedad de sus sentimientos. Estaban alejando a Dios de su corazón a causa de su orgullo. Miren, hermanos, a ver, sin darnos cuenta, así podemos estar. Jesús fue directo al grano, pues no resuelve el problema. Y les dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ay, ¿qué les pasa? No, diría así, ¿no? En otras palabras, si quieres ser grande como tu maestro, sirve a los demás. O sea, el que es grande, el mayor, hermanos, es el que sirve. Así es en el reino de Dios. Nuestro orgullo nos dirá que merecemos ser servidos por los demás. Ese es nuestro orgullo, ¿no? Somos mejores que ellos, así que nos sirvan, ¿no? Eso se llama orgullo, ¿no? Necesitamos pues la gracia de Dios para convertirnos en servidores humildes. Ser humildes, servidores humildes. El ejemplo de nuestro Señor Jesús, pues, miserables pecadores nosotros, y Él, si hubiésemos estado allí, entonces hubiese lavado nuestro pie. ¿Cómo te hubiese sentido tu hermano, hermano? Y eso lo haría el Señor Jesucristo a nosotros. No tendría ningún, o sea, Él lo haría, hermanos. ¿No? Él es así, humilde. ¿Y cómo nosotros vamos a ser orgullosos? No, no tiene sentido, ¿no? Entonces, hay que estar con el Señor, ¿no? Mirando al Señor, hay que hacer lo que Él hace. Pues. Ejemplos de humildad, vamos a ver. El publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mi pecado. Miren, este hombre, que era ladrón, cobrador de impuestos, ladrón, él reconocía lo que era, estaba avergonzado y todo, ¿no? Tenía vergüenza, ¿no? De levantar los ojos ante Dios. Y Dios le perdonó, pues, porque eso es lo que quiere, eso es lo que es como un niño, pues se convirtió como un niño este publicano, ¿no? Y ahí está Dios, por eso Dios le perdonó. Pero el fariseo, hermanos, ahí adentro, orando, diciendo sus méritos, se estaban vanagloriando. Y nada pasa, pues Dios no puede estar en ese corazón, ¿no? Un fariseo le decía a Dios las buenas obras que hacía y los méritos que tenía ante el cielo. Pero Jesús dijo que oraba consigo mismo, es lo que dice consigo, o sea, a sí mismo se está orando, como si fuera el mismo Dios, a sí mismo. No está a Dios, no orando, sino a sí mismo. Y no con Dios, pues no. Un ejemplo perfecto de orgullo. Ese es el orgullo, hermanos, ese es el orgullo. Tal vez así oramos, habría que reflexionar. Un publicano le pedía a Dios ayuda, pues era pecador. El publicano, pecador. Al presentarse humildemente ante Dios, descendió a su casa justificado y Dios le perdonó, hermano. Porque cualquiera que se enaltece, pues va a ser humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, la verdadera humildad comienza cuando reconocemos nuestro pecado. Ahí está, el humilde va a reconocer su pecado, el humilde.
podemos equivocar, ¿no? Podemos haber errado o pecado. Entonces vamos a reconocer, pues yo he hecho eso, ¿no? Yo he cometido ese error. Por favor, perdónenme. Y si tengo una sanción, sanciónenme, ¿no? Eso diremos, pues, ¿no es cierto? Es el primer paso, pues, reconocer, o sea, nuestro pecado y pedir, pues, la ayuda de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, aquí continúa, aquí sí falla la vista, ¿no? No miremos a los demás, dice, como inferiores. Aquí dice, la verdadera humildad comienza cuando reconocemos nuestro pecado y pedimos la ayuda de Cristo. Entonces, aquí dice, entonces, ahí vamos a ver qué dice. No buscaremos el reconocimiento público, ¿no? Claro. El humilde no está buscando reconocimiento público. Hoy yo les estoy haciendo estas cosas buenas, ni siquiera me reconocen así. No, eso está mal. Hay que hacerlo desinteresadamente, aunque no haya reconocimiento, ¿no? Pero hay que hacer, pues, ¿no? Eh, Dejaremos que sean otros los que nos den el reconocimiento. Dice. Si alguien te va a reconocer, que te reconozca, pero tú a ti mismo no estés buscando reconocimiento, nos dice así la palabra. Recibiremos la gracia de Dios. Así es. Muy bien, entonces continuamos acá. A ver. Moisés. Por la fe, Moisés, hermanos, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Miren, Moisés hasta los 40 años, bueno, los primeros años, de repente hasta los 12, su mamá le educó, su verdadera mamá, fue adoptada por la princesa, ¿no? De Egipto y se preparó, ¿no? Hasta los 40 años para ser faraón. Moisés era uno grande en todo, hermanos, era grande en todo. Era grande en batallas, ganaba batallas, conocía todo, hermanos, ¿no? Como hoy en día podría tener doctorados por allá, maestrías por acá, por allá, por allá, conocía todo, lo máximo era. Si iba a ser el rey, o sea, el faraón, estaba preparado. Pero él, hermanos, rehusó, pues, ¿no? Esa vida, ¿no? De placeres ahí en Egipto, o sea, ser el hijo de la hija del faraón. ¿Y qué cosa ha escogido? Ser maltratado con el pueblo de Dios, que era esclavo ahí, el pueblo hebreo, ¿no? O sea, está haciendo una decisión antes de gozar, ¿no? De los deleites temporales del pecado, pues elige, mejor prefiero ser maltratado, pero con el pueblo de Dios. Interesante la elección que hace Moisés. Y eso es lo que nosotros también elegimos, pues, hermanos. Elegimos estar con el pueblo de Dios, ¿no? Pero para nosotros el pueblo de Dios, pues, es si uno evalúa, hermanos, pues, eso es lo máximo, pues, es la vida eterna, pues ahí está la vida eterna, ¿no? Moisés fue instruido como el próximo faraón de Egipto. Era un gran estratega y tenía mucha capacidad intelectual. A los 40 años decidió dejar todo eso a un lado y unirse a su pueblo. No importa, hermanos, que tengamos acá 80 años, lo que sea, pero si entendemos acá, podemos dejar pues todo lo del mundo y unirnos al pueblo de Dios. Era el libertador. Su poderoso brazo liberaría a sus hermanos. Craso error. Bueno, en la primera etapa, pues hermanos, claro, él decidió esa decisión, pero ya dice, yo voy a ser el libertador, yo me he preparado y yo voy a libertar a este pueblo de Israel. Y humanamente, con la educación que recibió, pues, y la educación nos enseña ya, así como hoy en día los que se educan, dice ya, yo tengo el poder, te mato, mira, si no me haces caso, te mato. Es lo que hace, por ejemplo, ahí, ¿no? Los países adelantados. Entonces amenaza a un país, ya te mato. Si tú no me das esto, te mato. Pórtate bonito, si no, mira, tengo bombas atómicas, todo. ¿Quién me puede vencer a mí? Yo te mato. Eso es lo que enseña la educación, pues, en este mundo, ¿no? Él pensaba así en el principio, sí, decidió unirse, ¿no? Con el pueblo de Israel, pero él pensaba que con lo que se había educado podía sacar en libertad al pueblo de Israel. Se equivocó.
necesita una reeducación, olvidarse todo lo que aprendió en Egipto y aprender, o sea, que Dios mismo eduque en el desierto, lo educa Dios, no otros 40 años. Dice, otros 40 años en comunión con Dios en el desierto hicieron de él un hombre muy humilde. Ahí es donde aprendió la humildad. Como pastor de ovejas, agricultor, bueno, ahora pudo ser usado por Dios para enviar plagas, cruzar el mar, recibir los 10 mandamientos, hablar directamente con Dios, golpear la roca, incluso pudo aceptar humildemente el castigo por su acto de soberbia. Esto es importante, hermanos, que siempre lo mencionamos, ¿no? El error que cometió este hombre, el más humilde de este mundo, no, aparte de nuestro Señor Jesús, que es el más, el humilde, humilde. Entonces, Moisés cometió un error, pues, ¿no? Por su acto de soberbia. La soberbia fue, pues, cuando él dijo que él iba a dar agua a los, pero ¿quién era él? Pues no, solo Dios es el que hace. A veces nos ponemos en el lugar de Dios, eso es pues, el orgullo, soberbia, orgullo. Se enorgulleció, pues ahí Moisés no se dio cuenta, tal vez no sé, pero él dijo, no, ¿quieren que les dé agua? Ya, entonces amargo, golpeó por la roca. No es que lo que golpeó, no, sino que él se puso en lugar de Dios, es la soberbia, ¿no? Y cuando uno está molesto, pues hace las cosas así. Al otorgarse los méritos de lo que hacía, pues se estaba otorgando. ¿Dónde está? En Números 20, 10 al 2. Esa partecita es importante, ahí está el orgullo, ¿no? Que entró en Moisés en un determinado momento y por eso no entró en la Canaán terrenal. Más bien, aunque él se arrepintió, Moisés murió y Dios lo resucitó, se lo llevó pues al cielo. El ejemplo de Moisés nos muestra que la humildad no surge espontáneamente en nosotros, sino que debemos pedir que Dios nos imbuya de ella cada día. Entonces, a ser humildes tenemos que aprender, hermanos, ¿sabes? Con los golpes de la vida estamos aprendiendo, hermanos, en la universidad, digamos, ¿no? O sea, bueno, sería muy bueno también, ¿no? Ir al campo, ahí en la chacrita, pues ahí aprende uno muchas cosas, ¿no? Y ahí mira, Moisés, pastor de ovejas, a veces en la ciudad misma estás invadido por el internet, televisión, todas las cosas y nada, ¿no? Ya estás bloqueado con todas esas cosas, no sabes cómo salir de ahí. Tal vez ir al campo también, ¿no? Jesús, el ejemplo perfecto. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Estando en la condición de hombre, nuestro Dios, Dios, el Todopoderoso, el Creador, Él se hizo hombre y se presentó como el Hijo único de Dios, estando ya en la condición, Dios estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo. Ya el hecho mismo de hacerse hombre ya era humillarse. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Se hace obediente hasta la muerte, hermanos. Y muerte de cruz. Ahí está la humildad, obediente. Cuando uno se hace, aunque sea, voy a morir, pero va a seguir obediente. Esa es humildad, ¿no es cierto? En la práctica, eso, hermanos. Nadie en este mundo ha tenido ni tendrá jamás la grandeza que Jesús tenía antes de encarnarse, pero renunció a todo por amor a nosotros. Ante tal humillación palidece todo lo que tenemos, lo que somos o lo que podamos llegar a ser. A ver, comparémonos, hermanos. A ver, tu hermano que tienes, digamos, 5 casas, tienes terrenos, tienes empresas, tienes todo, tienes riqueza, tienes todo tienes. Tienes profesiones, títulos y todo. Compara a ver con lo que Jesús es como ser humano en esta tierra, aunque no tenía dónde recostar su cabeza, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ahí está el Señor Jesús naciendo junto con los animalitos, ahí un pesebre. ¿Tú dónde has nacido, hermano? No has nacido de repente con una partera, de repente, no en el hospital, no sé, pero te han preparado una cunita en la casa de repente, no sé. Pero Jesús, el creador, Dios, ¿no? Miren, así ha nacido,
como hombre, ¿no? En esta tierra, ¿no? O sea, como el Hijo de Dios, ¿no? Y dio su vida, pues así crucificado. Ahí está el dibujo también crucificado. Miren, lo han desnudado completamente al Señor, dice. Por eso una nube tapó, pues, no al Señor Jesús. Eso ha pasado porque te ama a ti, porque me ama a mí, ¿no? Si no, no habría salvación, pues, hermanos. Y nos está enseñando que nosotros tenemos que transitar ese camino, ¿no? Ser cristianos, creer en Cristo y transitar ese camino de humildad para llegar a la meta, ¿no? Que es donde está nuestro Señor Jesús, nuestro hermano mayor, que nos ha abierto camino, ¿no? Solamente mirar a Él, ¿no, hermanos? Jesús renunció al cielo para morir por la humanidad, con la esperanza de que comprendiéramos su acto de gracia y respondiéramos pues a su invitación a relacionarnos con Él. Es sin duda el ejemplo perfecto de humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentimientos tenía nuestro Señor Jesús? Lo que sentía el Señor es, a ti te ha visto, hermano, que estás en esta sala, te ha visto, hermana, nos ha visto. Y por ese amor por nosotros, Él dijo, no, voy a pasar todo, porque yo amo, yo quiero estar con Mónica, con Marcelín, con todos los que están en esta sala, ¿no? Con todos nosotros. Yo quiero estar. Entonces voy a pasar. Esos eran sus sentimientos de querer eh, vivir eternamente con nosotros. Por eso es el que perseveró y prosiguió con el plan, pues, de dar su vida. Era la única forma, hermano. Siguiendo su ejemplo, nada hagáis entonces por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, hermanos, no mirando, ay, que yo tengo esto o aquello, no, no mirando nuestras cosas, no mirando a nosotros mismos, sino cada cual también por los de los otros. Entonces estamos acá como hijos de Dios, como discípulos del Señor, como siervos de Dios, para servir. El humilde va a servir. Entonces eso que entre en nuestra mente, mirando a Jesús, entonces vivamos esa vida, pidamos, ¿no?, al Espíritu Santo para vivir esa experiencia. Y el Salmo que dice aquí, Señor, quiero, dice aquí, ¿no? Señor, aquí dice, quiero alabarte todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Bueno, en este caso, hermanos, pues es una reacción de un cristiano, ¿no? Debería ser así, que nosotros vayamos mañana al templo a alabar, ¿no? De todo corazón a Dios, alabar, ir ahí a alabar, cantarle, ¿no? Himnos, salmos. Delante de todos los hermanos, ¿no? Hay que cantar. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Es así, hermanos. Cuando te llamé, Señor, cuando te he llamado, tú me has respondido. Me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas, Señor. Oh Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán al escuchar de tus palabras. Celebrarán con cánticos tus caminos, Señor, porque tu gloria, Señor, es grande. Hermanos, aquí dice el Señor es excelso, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Aunque yo por grandes, aunque pase yo por grandes angustias, dice el salmista, y nosotros también podemos decir así, tú me darás vida, contra el furor de mis enemigos extenderás la mano, tu mano derecha me pondrá a salvo, Señor, o el Señor, ¿no, hermanos? Cumplirá, pues, en nosotros cumplirá su propósito, el propósito que tiene, por su gran amor. Señor, por tu gran amor, perdura para siempre, no abandones la obra de tus manos. O sea, en otras palabras, aquí el salmista está diciendo, no me abandones, Señor, soy obra de tus manos. Por tu gran amor, Señor, no me abandones.
Este es un salmo, hermanos, que nos hace reflexionar de que nosotros también, así como el salmista, debemos ir al templo mañana sábado para alabar a Dios. En el amor al yo, hermanos, la exaltación propia, el orgullo, hay pues debilidad, esa es la debilidad. Pero en la humildad hay gran fuerza, hermanos. Nuestra verdadera dignidad no se mantiene cuando más pensamos en nosotros mismos, no, sino cuando Dios está en todos nuestros pensamientos y en nuestro corazón, y nuestro corazón arde el amor hacia nuestro Redentor y hacia nuestro semejante. Los hermanos, aquí la clave está ahí, ¿no? Que todos nuestros pensamientos, ahí esté Dios, ¿no? En todos nuestros pensamientos, ¿no? Y vamos a ser felices, ¿no? El amor de Dios estará. La sencillez de carácter y la humildad de corazón darán felicidad, ¿no? Mientras que el engreimiento producirá descontento, ¿no? Murmuraciones y continua desilusión. Lo que nos infundirá fuerza divina, hermanos, será aprender a pensar menos en nosotros mismos y más en hacer felices a los demás. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos despedimos. Si todavía alguien nos está acompañando, ya se han ido al trabajo, prenda su micro, despídanos con una oración, hermano o hermana. A ver, alguien todavía está acompañándonos. Bueno, entonces vamos a despedir. Ahí está. Hermana Nancy, por favor, Juanito, buen día. despídanos, Hermano Adrián, despídanos. Ora, y ora, hermano. ora, ora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti. Gracias te damos en esta mañana de aprender más y más una porción de tu palabra, Señor. Graba en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios mío, sobre todo la humildad que tú nos enseñaste, yendo, Señor, por nuestros pecados, muriendo en la cruz, Dios mío, y siendo Hijo del Rey de los Reyes, Señor del Reyes, Padre, sirviendo, venir a esta tierra a humillarnos, Señor. Padre, el enemigo, Satanás, ha sido arrojado, Señor, por orgulloso. Quítanos si hasta ahora no hemos aprendido, si en algo, Señor, haciendo algo de repente nos enorgullecemos, somos altivos, vanagloriosos, Señor. Quítanos, por favor. Queremos ser humildes al servicio tuyo, Señor, llevando tu palabra con gozo, con amor por el mundo para que te conozca, Señor, y alcanzar tu santa promesa de la Canaán celestial y tener el carácter de un niño. Padre mío, al empezar este nuevo día de preparación y mañana, Señor, Dios mío, mis hermanos, temprano están en la iglesia. Yo todavía no puedo, Padre mío, me quedo acá por Zoom. Oh Dios, danos más fuerza espiritual. Amoroso Dios, tomados de la mano contigo, somos más que vencedores, Padre mío. Oh Dios mío, que temprano hoy nos podemos preparar también para el día de mañana. Gracias, papito lindo, por esta mañana que hemos aprendido la humildad, no el orgullo, Señor. Dios mío, danos esa humildad de tu Hijo Moisés. Te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito. Amén.